Este jueves se llevó a cabo en Santiago la segunda jornada del primer Congreso Internacional sobre Estudios de Periodismo. En esta oportunidad se realizaron charlas sobre las visiones y motivaciones de los estudiantes de esta carrera alrededor de todo el mundo, con ponencias de profesores de diversas universidades internacionales. Para conocer detalles de esta actividad que concluye este viernes, conversaremos con Federico Zuberbi, profesor de la Texas State University. ¿Está bien pronunciado su apellido, Zuberbi? Muy bien pronunciado, muchas gracias. ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Ayer conversamos sobre una gran variedad de temas que estaban insertos en los medios sociales, cómo las nuevas redes estaban irrumpiendo también en el periodismo. Hoy día vamos a enfocarnos en otros temas también interesantes de los cuales usted le tocó exponer y tienen que ver, el primero de ellos, con la libertad de prensa y cómo en algunos países de Latinoamérica esto, en vez de ir hacia adelante, está yendo hacia atrás. Infelizmente, aunque no fui expositor de ese tema en particular, sí escuché presentaciones sobre ese tema y se hace triste porque en este siglo, a esta altura, uno diría, se están haciendo adelantos donde hay más oportunidades de expresión, donde hay más oportunidades de participación ciudadana, y hay algunos gobiernos y algunos lugares donde, al contrario, se está cerrando las puertas para esa expresión y esa participación pública. Sí, por ejemplo, se analizó casos como el de Argentina, casos como el de otras naciones, también en México, donde el tema del narcotráfico, otro tema que vamos a comentar, está teniendo un gran problema en todo lo que es la libertad de prensa, porque incluso en México tiene que ver con la vida de las personas. Se mencionó Bolivia, México, Venezuela, Argentina, lugares donde uno pensaría que ya a estas alturas los regímenes estarían pensando cómo ampliar la participación, las oportunidades para los periodistas, y por los miedos que sean y por las personalidades de los lideratos, pues se están cerrando muchas puertas. Otro de los temas que se abordaron en el seminario tiene que ver con la censura, por eso mencionaba el caso de México. Sí. Censura no solo de los gobiernos, sino que censura de algunos partidos, también censura de organizaciones criminales, de la guerrilla. La censura principal que se está dando hoy en México es la autocensura, por miedo a la vida de los que no se autocensuren. Son muchos los periodistas. En la conferencia presentaron que habían muerto 8 en este año. La cifra es mucho mayor. Y es porque se aventuran a hablar sobre temas que a los del narcotráfico no les interesa, se sienten mal, los egos y las visiones tan horribles de estos dirigentes del narcotráfico deciden entonces callar a las fuentes que podrían estar informando al pueblo. Y en esa línea, Federico, ¿usted piensa que las redes sociales son un aporte? Sí, sí lo son, porque ante el miedo de expresarse en público con la firma del periodista que ya no puede hacerlo, se autocensura, las redes sociales a veces son el único vehículo por el cual la gente puede saber un poquito más de la verdad, porque no lo van a leer en la prensa. Y a veces lo que se lee en la prensa es lo que ya el político pagó, el empresario pagó o el narcotraficante censuró. ¿Qué queda? Pues entonces las redes sociales, a donde alguna gente se comparte algunos puntos que no se ven en otros lugares. ¿A su juicio ha cambiado un poco el panorama tendiente a la crisis económica que se está viviendo en naciones industrializadas con respecto, ¿no es cierto?, a posiciones de poder del empresariado, de otros tipos? Sí, lo que ha sucedido es que hay menos medios de comunicación, hay más medios de comunicación en manos de menos personas, y entonces estos medios que existen hoy día, los comerciales, tienen mayor dependencia de esas empresas que le pagan los anuncios de los cuales ustedes viven, y el público se nutre de información y de anuncios. Ya la crítica de esas empresas que anuncian se limita por miedo a que quiten un anuncio que entonces afecta negativamente el capital de la empresa, y entonces esa es otra parte de la autocensura que se mencionó hoy en la conferencia. Y en esa misma línea, ¿cuáles son las apuestas, cuáles son las sugerencias que se dicen en esta conferencia? Hay dos. Una, que los periodistas tengan el valor de presentar la verdad a todo costo. Y otra que dice, mire, usen las alternativas de las redes sociales y otros canales porque hay que vivir y hay que ganarse el dinero para la familia. ¿Cuál es el balance entre esos dos? Depende del individuo que está
frente a la cámara o en la máquina escribiendo la noticia que en ese momento decide cuál es su futuro. Federico, y en esa misma opción, ¿cómo ha cambiado el rol de los periodistas? Ha cambiado porque ya el periodista tradicional de escribir una nota que se venía y se presentaba en la prensa, punto, o en la televisión o en la radio, está cambiando para que se presente la noticia un periodista haciendo el trabajo de redactor, editor, programador de la noticia para la prensa, para la revista, para la radio, para internet. Es decir, un periodista polifuncional. Polifuncional con el mismo salario en vez de un salario mayor. Bueno, eso es una pena, sí. Por supuesto. Federico, otro tema interesante es, hablando de las distintas culturas, ¿cuál es el rol que está teniendo el periodista latinoamericano en la prensa internacional? Muy grande porque en el campo en la región de Estados Unidos, 50 millones de habitantes tienen origen o herencia latina. Más de 25% de esa población habla principalmente español. ¿Cómo se informa de lo cotidiano, de las noticias generales y de las que son relevantes para ellos? Pues los medios de comunicación dirigidos a los latinos, en español y algunos en inglés dirigidos a los latinos. Los periodistas latinoamericanos de Chile, de Colombia, de México, son gran parte, son casi 40% de los que trabajan en esos medios latinos, además que trabajan en otros medios, pero gran parte de esa población de gente periodista de América Latina cumplen una función en el periodismo latino de Estados Unidos y también a nivel internacional porque están en el centro. Piénselo. 50 millones de personas de origen latino es más de la población de argentinos en Argentina, de chilenos en Chile, de españoles en España, y hay que tener toda una serie de fuentes y de medios para cumplir lo que los medios del New York Times, del Washington Post, la CBS no cumple. CNN en español sí lo cumple para alguna de esas poblaciones, pero en el cotidiano, en inglés, no se cumple la necesidad de información constante. Así que esos medios que están surgiendo y surgen y están creciendo, el periodista latino es clave. ¿Y qué pasa con la discriminación? ¿Sufren discriminación muchas veces los periodistas latinos en el acceso a la información? Sí, infelizmente muchas veces los periodistas latinos van a una fuente y la ignoran, no le responden las llamadas, no le abren las puertas porque trabaja para un medio latino o porque es muy trigueñito, de color oscuro de piel, porque tiene acento y no habla el inglés perfecto. Y eso se está dando no todos los días y no en todos los lugares, pero está sucediendo. Por suerte, el cambio demográfico, donde esta población sigue aumentando y hay gran parte de la población en tantas partes de California, Texas, Nuevo México, Florida, está abriendo puertas porque están llegando a puestos de poder y para ganarse el voto de esta población se le abren las puertas, aunque sea en esos momentos de elecciones, porque los políticos que quieren ganar sus elecciones necesitan que esos periodistas presenten su noticia y su punto de vista. ¿Y en esa discriminación están en las mujeres? ¿Hay discriminación por sexo también? Sí, hay mucha discriminación contra la mujer porque si bien se le abren las puertas para que sean periodistas, los trabajos que se le dan, las jornadas que se le ofrecen, son las más tediosas, las más difíciles, rutinarias. Y peor todavía es que no se le permite tomar las decisiones sobre cómo se emprende la noticia o un noticiero. Se le ve la cara, la presencia, pero no en las decisiones sobre cómo se funciona en el cotidiano de la empresa. Bueno, me imagino que en ese congreso no solo se debaten los temas, sino que se proponen las soluciones, cómo está cambiando el mundo y también, Federico, cómo está cambiando América Latina, porque vemos que el mundo está en crisis en los continentes europeos y también Estados Unidos, en pos de una América Latina que está surgiendo con mucha más fuerza. Así es que Cierto. Vamos a ver qué pasa en los próximos años con el periodismo y también con las distintas culturas. Federico, muchas gracias por haber estado. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Que esté muy bien. Igual. Hacemos nosotros una pausa y ya regresamos con más noticias.